En 2003, Ben Affleck se puso el traje de Daredevil en una película que prometía iniciar una nueva franquicia, pero lejos de eso terminó odiándola. Entre malas decisiones, un spin-off fallido y el propio rechazo del actor, la saga murió antes de despegar. Esta es la historia de cómo el hombre sin miedo quedó atrapado en el limbo. Desde finales de los años 90, una película de Daredevil estuvo en desarrollo mientras los estudios disputaban los derechos del personaje. El proyecto comenzó a tomar forma a principios del nuevo milenio, cuando New Regency adquirió los derechos y llegó a un acuerdo con Fox para distribuir el filme. Poco después contrataron a Mark Steven Johnson para escribir y dirigir la película, algo que él mismo describió como un sueño hecho realidad. Finalmente, en febrero de 2003, Daredevil llegó a las salas de cine, protagonizada por Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan y Colin Farrell. Además de profundizar en sus orígenes, la historia sigue a Matt Murdock, un abogado ciego que, al no confiar en la justicia del sistema, se convierte en un vigilante nocturno conocido como Daredevil. A pesar de que la película no alcanzó el éxito esperado en taquilla, apenas cubriendo su costo de producción y recibió críticas mixtas, el estudio seguía con grandes planes para el personaje, considerando incluso una secuela. Tanto el director como el protagonista mostraron interés en adaptar una historia más oscura. Entre los planes de Johnson estaba adaptar Born Again, la icónica historia en la que Kingpin destruye por completo la vida de Matt Murdock, obligándola a resurgir de las cenizas. También se contemplaba Guardian Devil de Kevin Smith, donde Matt cae en una espiral de paranoia, fe y desesperación cuando su mundo comienza a desmoronarse una vez más. Además, había interés en incluir al villano Mr. Fear y desarrollar más el romance con Karen Page, quien tuvo una pequeña participación en la película, interpretada por Ellen Pompeo. Sin embargo, en lugar de avanzar con la secuela, Fox decidió dar luz verde a un spin-off centrado en el personaje interpretado por Jennifer Garner, Elektra. Al igual que la película del Diablo de Hell's Kitchen, el proyecto tardó varios años en concretarse. De hecho, Garner solo participó porque su contrato lo exigía. De lo contrario, no habría aceptado el papel. La idea del estudio era lanzar Daredevil, seguido del spin-off de Elektra, para luego dar paso a la secuela del Hombre sin Miedo. Pero el fracaso de Elektra tanto en taquilla como en la crítica hizo que cualquier plan para continuar con la franquicia quedara en el olvido. Otro de los motivos por los que la secuela jamás llegó a realizarse fue el desinterés de Ben Affleck. Aunque el actor era fanático del personaje desde los 12 años y consideró un sueño hecho realidad interpretarlo en la pantalla grande, la experiencia resultó difícil y frustrante para él. Durante ese tiempo, el actor fue cuestionado en varias ocasiones al respecto, y conforme pasaban los meses y se veía el desempeño de la cinta, su opinión fue cambiando. Al principio mostró interés en una segunda entrega, siempre y cuando la historia fuera más oscura y madura, llegando a comparar el trabajo de Frank Miller y su amigo Kevin Smith. Incluso admitió que le gustaría que Smith fuera el guionista de la secuela. Aunque su experiencia en la película fue decepcionante, Affleck todavía hizo un cameo en Elektra. En la escena que resultaba ser un sueño, Matt le pedía a Elektra que regresara. Sin embargo, la secuencia fue eliminada del corte final. Después de años sin noticias por parte del protagonista y con parte del reparto interesado en regresar, Affleck dejó en claro que una secuela nunca sucedería. Según sus propias palabras, ponerse un disfraz había sido una humillación que no volvería a repetir. Por supuesto, esto no fue del todo cierto, ya que tiempo después regresó al género interpretando a otro vigilante. Con los planes de otra película descartados, el estudio consideró varias opciones, siendo la más viable un reinicio de la franquicia. Para ello contrataron al director David Slade, quien estaría a cargo de un proyecto inspirado en Born Again. La historia se ambientaría en los años 70, mostrando la influencia de la mafia irlandesa e incluyendo el icónico traje amarillo mostaza. En ese entonces, Fox estaba desesperada por reiniciar sus franquicias, que había mantenido bajo el radar por temor a perder los derechos cinematográficos, tanto de Daredevil como de los Cuatro Fantásticos. Mientras el proyecto de Daredevil avanzaba positivamente bajo la dirección de Slade, al estudio no le convenció el guión de David Scarpa. Como resultado, se contrató a David James Kelly, quien presentó un borrador en solo 3 semanas, el cual finalmente pareció convencer a los ejecutivos. A pesar de los rumores de la época que posicionaron a Robert Pattinson como el favorito para interpretar a Matt Murdock debido a su colaboración previa con Slade en la saga de Crepúsculo, el cineasta desmintió tales especulaciones, asegurando que su prioridad era el guión, no los actores. Sin embargo, poco después, David Slade renunció al proyecto para enfocarse en la serie de Hannibal.
El estudio no quitó el dedo del renglón y, sin considerar la posibilidad de perder los derechos, discutió la idea de otro reboot, esta vez bajo la dirección de Joe Carnahan. El cineasta visualizó la nueva versión como una trilogía ambientada en épocas distintas, una en el 72, otra en el 79 y la última en el 85. Carnahan esperaba que la música fuera una parte fundamental del arco narrativo, el cual describió como una mezcla de Sérpico y el trabajo de Frank Miller. Aunque todos parecían satisfechos con la nueva dirección que estaba tomando el personaje, la fecha de expiración de los derechos se acercaba. Fox intentó negociar con Marvel, pero la Casa de las Ideas estaba decidida a recuperar al Hombre Sin Miedo. En agosto de 2012, Daredevil regresó a Marvel. El cineasta Drew Goddard, con gran entusiasmo, propuso realizar una nueva película, pero el estudio decidió desarrollar una serie de televisión, la cual eventualmente fue adquirida por Netflix. Con Deadpool y Wolverine, el regreso de otros actores que interpretaron personajes de Marvel en el pasado se convirtió en una realidad. Por ejemplo, Jennifer Garner retomó el papel de Elektra. Aunque circularon rumores sobre la posible aparición de Ben Affleck, al final supimos que esta versión de Daredevil fue asesinada fuera de cámara por Cassandra. Si realmente le ofrecieron regresar o no, sigue siendo un misterio, pero la idea de que no lo haya hecho tiene sentido, considerando lo mucho que detesta todo lo relacionado con la película que protagonizó hace más de 20 años. ¿Te hubiera gustado ver una secuela o alguno de los reinicios que se discutieron? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Después de todo, Charlie Cox ha entregado una fantástica versión del Hombre Sin Miedo, que ha dejado huella en el corazón de los fanáticos. Tal vez, en algún futuro, Daredevil reciba la oportunidad de brillar de nuevo en la pantalla grande. Pero, mientras tanto, su legado sigue vivo.